Bueno, hablamos de los mecanismos de defensa de las plantas. Hablamos de la predisposición. Las plantas, en determinado momento, hay condiciones predisponentes, y unas cosas son las condiciones ambientales y otras son las predisposiciones no genéticas que tienen que ver con la predisposición de las plantas a la enfermedad. Y entonces son todas son las condiciones no genéticas que tienen que ver, que ocurren antes de que se produzca la infección y que en definitiva, por supuesto, afectan la susceptibilidad de las plantas a la enfermedad. ¿Qué tipos de predisposición tenemos? Tenemos la predisposición ontogénica, estacional, diurnal, la nutricional, la que está vinculada a la predisposición con el vigor, la ambiental, la predisposición provocada por heridas, la predisposición provocada por el pH y la predisposición por químicos. En cuanto a la ontogénica, lo que estamos diciendo es que las plantas son susceptibles, por ejemplo, al damping off en sus etapas tempranas, en la juventud. Y así el damping off, que es provocado por hongos como Fusarium, o micetes como Pythium, por unas comicetes como Sclerotinia, en realidad atacan al cultivo en las etapas en que las plantas son muy jóvenes. Luego, si bien estos viven en el suelo, no le provocan alteraciones a la planta. Por otro lado, Rhizopus es un hongo que en realidad ataca a los frutos en el almacenamiento, y es un hongo básicamente que está vinculado con la senectud. Por otro lado, tenemos otras patologías, como por ejemplo las rollas del trigo, que atacan a la planta en estadios intermedios. Aún así, las mismas rollas, la roya amarilla, anaranjada y roya negra del trigo, difieren en el momento en que cada una de ellas ataca a la planta y tienen que ver con el ciclo entogénico de la planta. En cuanto a lo estacional, bueno, también en algunos meses las plantas resultan más resistentes o al revés. En algunos meses del año las plantas son más susceptibles. Por ejemplo, la podredumbre de la madera, obviamente las plantas son más susceptibles a la podredumbre durante la primavera y el verano, porque es un proceso vinculado a la temperatura. Y aquí tenemos, por un lado, plantas en las cuales se ha provocado la muerte debido a un problema de la madera, y acá tenemos una degradación del leño por Armillaria melea. En cuanto a la periodicidad de los ciclos, tenemos que la periodicidad diurna, es decir, ese ciclo diurno afecta tanto a la planta como a los patógenos. ¿Por qué? Bueno, porque la esporulación en los patógenos, la descarga de esporas y la germinación de esporas puede estar vinculada a características de fotoperíodo del momento en que ese hongo produce las esporas, a tal punto que en algunos casos las esporas tienen un periodo de dormición, que luego de que las mismas pasan por un periodo de exposición o a temperaturas o a determinada longitud de onda, etc., estas están viables para germinar. En el caso de los hospedantes, bueno, también la periodicidad de los ciclos diurnos altera la susceptibilidad. ¿Por qué? Y porque la apertura y cierre estomático está vinculado al fotoperíodo, el movimiento de las hojas, las elongaciones, el proceso de degutación que ocurre en determinadas condiciones y en un momento del día. ¿Por qué? Porque, bueno, la agutación ocurre por los hidratos y los hidratos son una abertura natural por donde pueden ingresar patógenos. Y bien, ahora, aún así, aún cuando sabemos esto, no hay una correspondencia total entre comportamientos y enfermedades. Y muchas veces esto es típico de cada enfermedad y no podemos tener un patrón general. En cuanto al ambiente, bueno, por supuesto que las temperaturas de humedad, las temperaturas, la humedad, la irradiancia, la presión atmosférica durante el periodo de crecimiento de la planta previo a que arribe el patógeno, tienen un impacto clave, básicamente porque van a hacer que la planta esté en un estado más o menos saludable, por decir, o estresada o no estresada, y eso finalmente impacta
sobre la cantidad de enfermedad o cómo el patógeno va a, o cómo la planta puede defenderse de ese patógeno que llegó. Y acá tenemos ejemplos, como por ejemplo con temperatura y humedad. Obviamente que los patógenos tienen una gran dependencia en estos dos factores. Van a ver que los hongos siempre hablamos de temperaturas más bien intermedias, entre los 20 y 25 grados centígrados. Con las bacterias podemos hablar de temperaturas más altas, pero, y por supuesto que siempre la humedad es clave, porque en general los patógenos, tanto fúngicos como bacterianos, necesitan de una humedad importante. Ahí tenemos, por ejemplo, en el torque del duraznero, provocada por trafina de formas, los factores de temperatura y humedad son claves cada vez que veamos estos síntomas, y también son claves en el tizón tardío de la papa, provocada por Phytophthora infestans, que ese tizón puede avanzar más o menos rápidamente de acuerdo a las condiciones de humedad y temperatura que se dan durante un ciclo determinado, previo al arribo del patógeno. En cuanto a lo nutricional, tenemos elementos que aportan a ese estado de la planta. Y los elementos que habitualmente se ligan a la presencia o a la susceptibilidad de las plantas es el nitrógeno. Algunas patologías aumentan su incidencia y su severidad ante concentraciones bajas de nitrógeno y otros ante altas concentraciones. En general, las concentraciones altas llevan a que los tejidos sean más blandos y están de alguna manera más sujetos a los patógenos, como por ejemplo en el caso del oidio, la roya. En cuanto al fósforo, también la alta concentración de fósforo incrementa la susceptibilidad de tabaco al TMB, pero también el fósforo puede contribuir a que las plantas resistan mejor a pseudomonas. Syringipa tabaci es una bacteria que ataca el tabaco y que produce una toxina, la taptoxina. Bueno, ven ustedes que en realidad en algunos casos las altas, en otros casos las bajas concentraciones, no hay un patrón definido. En cuanto al potasio, es otro elemento también vinculado a la susceptibilidad de las plantas, y la alta concentración suele aumentar la susceptibilidad de los cítricos a Phytophthora, Citrophthora, y si bien la alta concentración de potasio también en trigo, lo que genera es resistencia a los oidios. Pero estos son respuestas particulares a determinadas patologías. En general, podemos decir que el exceso de nitrógeno favorece a las infecciones y en definitiva a las patologías o al desarrollo de patologías. El exceso de potasio en general reduce la presencia de los patógenos o la presencia de las patologías, y el exceso de fósforo tiene respuestas variables, es decir, que de acuerdo a cada patología. Bueno, acá tenemos el nitrógeno, y una alta concentración de nitrógeno le da mayor susceptibilidad del trigo al oidio. Ahora, una alta concentración de nitrógeno al mismo tiempo le da resistencia a Sclerotinia rolfsi. Pero bueno, vemos que es contrastante, ¿no es cierto? El fósforo en alta concentración, como dijimos hoy, hace que las plantas de tabaco resistan mejor a una bacteria, Pseudomonas syringipa tabaci, mientras que la alta concentración de fósforo vuelve a la planta más susceptible a un virus que es un gran problema en tabaco, es el virus del mosaico del tabaco. Ya vamos a hablar de él. Acá tenemos ejemplo también con potasio, en que la alta concentración de potasio le da resistencia al trigo al oidio. Sin embargo, en los cítricos la alta concentración de potasio, como dijimos anteriormente, hace que las plantas de citrus sean susceptibles a Phytophthora citrophthora. En cuanto a los pHs, bueno, el pH ácido favorece, como dijimos hoy, favorece el desarrollo de hongos, los pHs alcalinos favorecen el desarrollo de bacterias, y ahí tenemos el marchitamiento del tomate provocado por Fusarium oxysporum, forma especial Lycoperdicus, y
un Fusarium vive en el suelo y obviamente ataca la raíz y la base de la planta y el cuello de la planta. El pH alcalino, como dijimos, favorece las bacterias. Tenemos acá dos ejemplos. Streptomyces scabies, que es el agente causal de la sarna común de la papa. Streptomyces se desenvuelve, es una bacteria gram positiva filamentosa que se desenvuelve muy bien en condiciones de pHs alcalinos. Por otro lado tenemos allí la galla de la corona, que es provocada por Agrobacterium tumefaciens, es una bacteria que vive en el suelo y que también está más cómoda en suelos de pH neutros o alcalinos. También las heridas son condiciones predisponentes, porque si bien los patógenos pueden ingresar por heridas y aberturas naturales, en general los hongos ingresan por aberturas naturales y por penetración directa. Después tenemos que las bacterias ingresan por aberturas naturales y si hay heridas pueden también ingresar por heridas, con lo cual cuando hay heridas aumentamos las chances de que ingresen enfermedades. En este caso, particularmente, se describen estas dos porque son patologías que, en el caso de Agrobacterium es una bacteria que vive en el suelo que si no hay una herida, la planta no se enferma. Es decir que la herida es clave para la aparición de esta enfermedad. En el caso de la podredumbre blanda de las hortalizas, provocada por Erwinia coratóbora, subespecie carotóbora, y esto seguramente ya los nombres han cambiado, lo que ocurre es que esa bacteria libera enzimas pectinolíticas que son el resultado de la podredumbre en definitiva, pero esta enzima vive fuera de la planta. Lo que pasa es que con una herida aumentamos el ingreso de la misma y aumentamos el impacto de la pudrición. Después tenemos, como dentro de lo que son los predisponentes químicos, bueno, algunos elementos como las sales de cobre, las sales de cobalto, de níquel y de hierro, que son elementos que retardan la cicatrización en la papa y que, por ende, al retardar la cicatrización, tienen que ver con la infección por diversas patologías. Y por otro lado, compuestos como el 2,4-D, que pueden llegar por deriva a los cultivos, han provocado en trigo una mayor susceptibilidad a claviceps purpúrea. Lo que provoca el 2,4-D es una alteración en la morfología de la flor, hace que la flor, que naturalmente por su morfología no permite el ingreso de claviceps, se modifique su morfología y se vuelva más parecida a la del centeno, y de esa manera el cornezuelo del centeno infecta al trigo. Pero es solamente, imagínense que nadie va a estar aplicando esto a algún cultivo para hacerlo más susceptible, ni nada por el estilo. Esto puede venir por derivas, pero puede provocarnos que un cultivo se nos infecte con un patógeno que habitualmente no lo podría hacer. Bueno, lo que hemos hablado de predisposición de las plantas a las enfermedades y como una idea de que tanto el ciclo de la planta, el momento en que se encuentra el desarrollo de la planta, las condiciones ambientales, la duración de la luz, los ciclos diurnos, etcétera, etcétera, son los que generan todos en conjunto condiciones predisponentes para la ocurrencia de una enfermedad. Bueno, aquí dejamos y luego van a ver biocontrol.